palabras, es lo que aspiramos nosotros como buenos profesionales y también los fomentamos para que puedan utilizar estas prácticas. Es nuestro código de buena práctica. Eso incluye la habilidad para reflejar cómo el nutricionista y su perspectiva puede influenciar la interpretación de las habilidades. Hay que ser sensibles a ellos y tomar también en cuenta para tratar de utilizar y tomar buenas decisiones. Me gustaría también tocar algunas ideas con respecto a el intercambio de la traducción, también del conocimiento. Es muy importante transmitir ese conocimiento no solamente a una persona, sino a más personas. Y es relevante también, obviamente, no a la puesta en práctica de la evidencia. Hay dos definiciones que podemos leer. Número 1, por ejemplo, es la dinámica y la diseminación y lo que se encuentra también en la aplicación de la ética para ayudar a la salud de la población para poder colaborar con los servicios de salud y hacerlos más efectivos. Esa es la traducción de ese intercambio. Tenemos también como segunda definición que la interacción entre la decisión y las personas que realizan estas decisiones y los investigadores aplican esta información a nuevas investigaciones para poder realizar mejores decisiones. Cuando combinamos elementos de KIT y también el conocimiento de transferencia y el conocimiento de intercambio, podemos hablar acerca de la complejidad de estos procesos y que involucra lo que es tomar una buena decisión. El KTI y también el KE responden a algunas preguntas y ahora lo que voy a hablar en un par de minutos, voy a hablar acerca de los métodos y también las herramientas con respecto a esos dos términos para poder implementar esas prácticas. ¿Por qué motivo es esto importante? La data, por ejemplo, que pueden ver ustedes en la pantalla, vienen de diferentes partes del mundo. Son bastante preocupantes los porcentajes que reflejan en la pantalla. 1/3 de los pacientes, por ejemplo, no obtienen tratamientos que son efectivamente probados. 1/4 de los pacientes obtienen, por ejemplo, cuidados que no son necesarios o que son obviamente potencialmente no peligrosos. Por otro lado, 3/4, por ejemplo, de los pacientes no reciben información adecuada. Y la mitad, por ejemplo, del porcentaje de médicos no reciben tampoco la evidencia para poder tomar una buena decisión. Y brindándoles mayor información es que el promedio de tiempo para nueva investigación y adaptarlos a la investigación es 17 años. El cambio en práctica no se mueve a la velocidad de la luz, sino hay que adaptarlos a la historia de la investigación, el cual ha estado obviamente desarrollándose de manera lenta. O lo que sería una mejor práctica en 17 años. Si queremos cambiar, por ejemplo, en la práctica, debemos cambiar también el ambiente. Y este pensamiento de algunos profesionales de la medicina significa tener un impacto en la práctica. Tenemos que tener suficiente información para los médicos, pero que deben ser relevantes para aplicar en importancia y en tiempo, y que sea de acceso rápido. ¿Cómo es que podemos también cambiar el enfoque de esta práctica? Debemos empezar con la educación, con los estudiantes y también con el continuo conocimiento para aquellos que han estudiado o son profesionales de la salud. Inicia con formando investigaciones específicas, algo
que ustedes pueden colocar en el sistema y también que pueden encontrar en literatura. ¿Cómo forman ustedes estas preguntas? ¿Cómo es que sistemáticamente obtienen las mejores habilidades? Hay muchos recursos con los cuales ustedes pueden contar para obtener la mejor evidencia. Y debemos responder estas preguntas. Y tenemos que proporcionar también y enseñarles a las personas cómo realizar esto, cómo es que podemos realizar estas consultas. Es esta pregunta específica para responder las preguntas que tengo, si ha sido diseñada correctamente. Esta evidencia describe de repente la importancia y es realmente buena o solamente nos estamos basando en la estadística. Son los resultados, estos resultados se aplican también a mis consultas. Estas, por ejemplo, son habilidades que pueden ser enseñadas. La respuesta a estas preguntas es sí. Yo necesito considerar también los recursos disponibles y las circunstancias, o según las circunstancias de mis clientes. ¿Cómo aplico entonces mi experiencia a la práctica? Y también cómo es que yo evalúo mi propia práctica para poder validar esta evidencia. Todas estas tienen que ser enseñadas como educación continua para nosotros para poder poner todo esto en práctica. Yo entiendo que la vida de aquellos que se dedican al tema de salud son muy ocupados, pero ¿cómo podemos también utilizar y de dónde obtenemos los recursos de estas prácticas? La información es demasiada y está creciendo con rapidez. Si colocamos esto en perspectiva, tenemos, por ejemplo, también diferentes tipos de periódicos que muchas personas han recibido en los años 1900. En el año 2014 había alrededor de 300 millones de investigaciones en Google. Alrededor, por ejemplo, 70 periódicos que hablan acerca de la nutrición. Y para el año 2012 hubo alrededor de 18,000 citas, por ejemplo, no con respecto a la nutrición. Pero eso ni siquiera contempla la literatura que nos habla acerca de la nutrición y factores importantes que impactan en lo que es la práctica de nutrición. En esa información, los nutricionistas tienen que ser quienes manejen la información. Nosotros no podemos retener esa información. Tenemos que saber cómo encontrar esa información y la mejor información para poder responder las preguntas que tenemos en el momento que necesitemos las respuestas. Tenemos que preguntarnos a nosotros mismos. Los nutricionistas están utilizando la información actualizada para informar y también para basar sus prácticas. Los nutricionistas están consiguiendo evidencia para la nutrición y también para la alimentación de manera correcta y a tiempo. Y preguntarse también si estos recursos y las herramientas que utilizan, que han estado utilizando por muchos años, también está alineado con la ciencia actual. Se está proyectando que en el año 2020, que ya se acerca, las profesiones se están sosteniendo también en la capacidad generada, basada también en guías, que se mantienen siempre a paso con esta información. Y aquellos que no cumplen con esto, entonces no podrán sobrevivir. Yo tengo conocimiento y sé acerca de esta información, acerca de para los farmacéuticos, con respecto al conocimiento de esta base. Nosotros, por ejemplo, hemos hablado acerca de esa disciplina y hemos encontrado poca información con respecto a la nutrición. Me gustaría recordarles también un punto clave que dije al inicio de esta presentación. Debido a que esta práctica comparte en común con la carrera de los nutricionistas, tenemos
tenemos que enseñar y demostrar mucho más con respecto a la evidencia basada puesta en práctica y necesitamos el acceso de estos supuestos para colocarlos en nuestro día a día, como por ejemplo aquellos que han sido desarrollados día a día por los miembros profesionales. En el 2004 desarrollamos también un sistema para poder apoyar esta evidencia puesta en práctica y más adelante la Universidad en Canadá realizó una evaluación de ese sistema. Vimos el resultado también en el Congreso en el 2008. Quizá algunos de ustedes estuvieron allá, pero en Japón, en esa presentación en Japón, cambió nuestra perspectiva. El cambio de ese resultado se dio cuando otros investigadores empezaron a dar el interés con respecto a esta evidencia puesta en práctica. Muchos de ustedes probablemente escucharon acerca de esta evidencia en PEN. Ese es el sistema y la investigación de lo que estoy hablando ahora. El día de hoy voy a demostrar una forma de cómo apoyar a esta evidencia de los nutricionistas. La evidencia puesta en práctica, conocida también como PEN, habla acerca de la decisión que se debe tomar. Se construyó con la colaboración internacional. Como este sistema tiene muchas necesidades para los expertos y también el acceso y las formas en todos los idiomas y literatura. Nosotros mantenemos una independencia en investigación para este sistema PEN. Bien, cuando utilizo la palabra practitioner o médicos, hablo obviamente acerca de la investigación que realizan los nutricionistas. Me refiero a los educadores, a los investigadores, a aquellos que realizan, por ejemplo, elaboración de políticas, los estudiantes, los nutricionistas de las comunidades. Y cuando hablo acerca de los médicos centralizados, hablo acerca, por ejemplo, de cómo se puede conseguir información de acceso rápido para poder utilizarlo día a día. Nuestro enfoque internacional lo podemos ver también en este dicho. Esto fue en el año 2013. Y estoy segura que también se dijo antes y también se continúa diciendo. La ciencia, por ejemplo, es una rama que crece y se expande a través de fronteras. Es internacionalmente verdadero. Y cualquier avance siempre ha sido precedido por contribuciones por diferentes tierras que se han basado también en el desarrollo. Cuando tomamos un enfoque internacional, utilizamos también la colaboración internacional y comprendimos la historia como socios potenciales. Se necesita también estándares similares para la educación. Un conocimiento también en común es importante para el éxito. Los socios tenían que basarse en su propio trabajo o basados también en los estándares de prácticas para la asociación, para que el conocimiento sea parte de los miembros. Y finalmente, los socios tenían que ser también aquellos donde la perspectiva internacional sea mucho mejor y hay un pensamiento crítico. Esa es la página web también que ustedes pueden ver con respecto al PEN. Los 5 pasos acerca de la evidencia puesta en práctica. Y también el ciclo político describe cómo es que nosotros vemos esto como una forma de guía. 5 minutes. Bien, ese es el proceso que nosotros utilizamos para crear esa
práctica. Asesoramos el ambiente, vemos también dónde está la nueva evidencia, siempre estamos viendo este tipo de escaneo y luego nos preguntamos también con respecto a la estructura para facilitar